Muy buenos días, estamos grabando otra cápsula más en la editorial del PRI, de la editorial Identidad PRI desde el Partido Revolucionario Institucional. Agradecerles mucho el favor de su atención, de que vean estas cápsulas virtuales hablamos de temas políticos, históricos, sociales, económicos, etcétera. Y en esta ocasión, bueno, a mí me gusta la historia, en especial la historia de México. Vamos a abordar un tema referente a las efemérides de esta semana, que es del lunes 23 al domingo 29 de junio, ya prácticamente pues se nos acabó el mes de junio. Y el domingo 29 de junio del 2014 se conmemora un año más de la muerte del emperador Moctezuma II. El 29 de junio de 1520 muere este emperador todavía por causas un poco cuestionables. Se dice que murió apedreado por la multitud enardecida allá en 1520, por la misma multitud de indígenas cuando él se asoma por el palacio. Eh, la multitud estaba molesta porque Moctezuma no hacía nada ante la defensa del imperio en contra de los españoles. Y bueno, ¿por qué hablamos de este personaje? ¿Por qué este emperador? ¿Por qué no Cuauhtémoc o Cuitláhuac? Porque este hombre, este personaje es precisamente al que le toca darle la bienvenida, el recibimiento, el encuentro con los españoles. Eh, la conquista, una etapa de la historia de México que bueno, nos lo marca como de 3 años, de 1519 a 1521. Sin embargo, el proceso de conquista material y espiritual duró décadas, incluso duró siglos, en los que pues se trató precisamente de conquistar un nuevo territorio, diferentes culturas, y allí es donde se da el encuentro con este emperador Moctezuma II, quien, bueno, la historia nos lo relata, los documentos oficiales, como un hombre, como los tlatoanis de aquel entonces, él en lo particular, un hombre muy religioso, muy apegado a la fe de la religión de los aztecas, la religión politeísta de los dioses, un hombre muy bien educado, muy bien formado desde su niñez. Él era hijo de otro tlatoani y pues se le forma en el Calmeca con estudios propios de la época. Estudiaban oratoria, bueno, no se le llamaba oratoria, pero estudiaban el buen hablar, las buenas expresiones, los buenos modales, cuestiones de religión, de rituales, artes de guerra, cuestiones astrológicas, interpretación climática, cuestión numérica, matemáticas, etcétera. Este hombre recibe toda la instrucción necesaria para convertirse por allá en 1502 en el gran Tlatoani, en el gran emperador Moctezuma II. Este emperador eh, era un hombre con, de alguna manera, ciertos prejuicios o dogmatismos, más que prejuicios, dogmatismos de su religión. Habían ciertos presagios o ciertas profecías que hablaban de la caída del imperio y la llegada de Quetzalcóatl. Toda esta cuestión profética, religiosa, pues embona perfectamente con la llegada de los españoles, en este caso encabezados por el antagónico de la historia, que va a ser Hernán Cortés, que llega con un puñado de españoles. Estamos hablando que no pasaba el ejército de Cortés de 700 hombres, y ustedes se preguntarán cómo 600 y pico de hombres conquistan a un pueblo de millones, un pueblo guerrero, un pueblo que ya estaba constituido como una civilización, porque luego nos quieren vender a los indígenas como que eran ignorantes, que eran bárbaros, que eran un montón de cosas que no. O sea, hablamos de una cultura y una civilización verdaderamente avanzada, que gobernaba o tenía territorio. Por eso era un imperio desde las costas del Pacífico hasta las costas del Atlántico en el Golfo.
Los aztecas dominaban con mano férrea muchos pueblos alrededor, y esto lo aprovecha perfectamente Hernán Cortés, lo capitaliza para poner a esos pueblos y rebelarse en contra del imperio azteca. Entonces podemos decir que la conquista o la caída de Tenochtitlan pues no se le debe precisamente a los españoles materialmente, sino a los demás pueblos indígenas que se rebelan contra los aztecas. No podemos decir que eran traidores porque no había una unificación, no había una identidad nacional. El decir que la Malinche fue traidora, el decir que los demás pueblos indígenas fueron traidores, pues es algo descontextualizado. No podemos hablar de una traición porque no existía una lealtad, no existía una homogeneidad donde pudiéramos decir que era un país o una nación México, ¿no? Sin embargo, algo que hay que destacar de los aztecas es que era una cultura, bueno, todo Mesoamérica, los mayas, los aztecas, toda la zona de Mesoamérica es de las 5 zonas arqueológicas por ser una zona originaria de cultura más importantes. En América pues nada más está Machu Picchu en Perú, y aquí lo que es Mesoamérica, la zona maya, la zona de Teotihuacán y obviamente la zona de los aztecas, que ya los únicos vestigios que quedan pues es el Templo Mayor, que está justamente en contraesquina ahí del Zócalo en la Ciudad de México. Pero toda esa parte de la Ciudad de México, el centro, pues se levantaba las grandes edificaciones del centro del imperio de los aztecas. Eh, el emperador Moctezuma tenía ya conocimiento de que hombres distintos a ellos habían arribado a las costas. Hernán Cortés no venía encomendado por el imperio de español. España ya tenía dominada la isla de Cuba y tenía ahí una gobernación ahí, pero gobernaba esa parte, pero no había llegado a las zonas de lo que es hoy México. Llegó hasta Cuba. Incluso Hernán Cortés sale huyendo de Cuba, sale como un forajido con un grupo de hombres a buscar nuevas aventuras. El perfil de Cortés pues es un hombre de clase media baja que nace en España y se viene a buscar, a probar suerte acá a América, y pues en definitiva le va muy bien. La historia de México sataniza mucho la figura de Cortés, pero pues yo digo que quien en sus cabales o quién tiene los pantalones para conquistar un imperio guerrero que te supera por muchísimas veces en número y en tierras totalmente desconocidas, con un clima desconocido, y sin embargo este hombre osado, atrevido, se lanza a la conquista y a la aventura. Moctezuma, sabiendo de que Cortés y algunos hombres se van adentrando más hacia el centro del imperio, pues le manda emisarios, le dice que se aleje, que no es grato, que se vayan, les manda objetos, regalos preciosos, oro y muchas cosas, que esto en vez de alejarlos despierta aún más la codicia de Hernán Cortés. Moctezuma es un emperador también un poco denostado por la historiografía, porque se le tiene como el emperador azteca cobarde, sumiso, eh, tibio, que no enfrentó la situación cuando la debía de enfrentar y permitió que estos hombres se acrecentaran en poder, en número, hasta que destruyeron finalmente el imperio en 1521. Moctezuma les da el recibimiento, incluso es cierta esa leyenda, no es leyenda, de que en un principio sí se creía, los indios creían que eran dioses porque no había caballos aquí, los veían montados con armaduras, eh, barbados, incluso malolientes por falta de aseo, y creían verdaderamente que eran dioses en un inicio. Ya después se dieron cuenta que eran hombres de carne y hueso, que sangraban, que se enfermaban, etcétera. Porque también luego nos quieren poner a los indígenas como de ese tiempo, como que eran unos tontos y que luego fueron sumisos ante el español, y no es cierto.
Tan es así que después se levantó en armas Cuitláhuac, después de el penúltimo emperador azteca, para finalmente levantarse en armas Cuauhtémoc. ¿Qué es lo interesante y lo rescatable de esta versión, de esta conmemoración del aniversario luctuoso de Moctezuma? Que bueno, a partir de la conquista se va a dar precisamente un proceso de mestizaje, de aculturación de 300 años, donde ahí sí surge, allí es la base del surgimiento de este país, porque este país no es ni indígena ni es español, es un país mestizo, mezcla de la raza española, de la raza indígena, incluso de la misma raza africana, de la raza negra. Entonces, eso es lo interesante, esa es la herencia cultural, la herencia genética, fisonómica, incluso tú ves a la gente con rasgos de esos ascendentes, ves que parece gente europea, gente indígena, gente mestiza, gente con rasgos mulatos, de negros, pues esa es la herencia, la comida, el idioma, etcétera. Y bueno, independientemente de quien quiera criticar a Moctezuma, yo no vengo a defenderlo ni a criticarlo, sino poner los hechos en la mesa. Pues yo nada más les digo, imagínese usted que ahorita llegara con este caso el presidente Peña Nieto o con Barack Obama, gente no de otro, o sea, ya sería de otro planeta, o sea, para ellos los españoles eran como dioses de otro planeta. Es como si ahorita llegan, alienígenas o extraterrestres, o de repente que había gente viviendo en las profundidades del mar, o no sé, o sea, era algo desconocido, es a lo que voy, y pues eso obviamente no sabía como gobernante Moctezuma si eran enemigos, si eran seres humanos, si eran dioses, cuáles eran las intenciones, y eso provocó que en esa toma de decisión los españoles aprovecharan, se movilizaran, se acrecentaran y terminaran devastando a un imperio muy interesante, muy avanzado y muy civilizado en cuestión de muchos aspectos, que eran los aztecas. Y bueno, por mi parte es todo, agradecer mucho al presidente Odniel del Partido Revolucionario Institucional, a la secretaria general Rosa María Triana, al secretario del editorial, el licenciado Milton López, y a ustedes que nos hacen el favor de compartir un poquito de historia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.